Bien, en este vídeo vamos a ver cómo se calcula un transformador monofásico acorazado. Vamos a ver. Cálculo del transformador monofásico. Obviamente vamos a hacer un cálculo simplificado, un cálculo que se basa en 11 pasos seguidos. Es un método para aplicar. Este método tiene por objeto obtener resultados a partir de la potencia aparente para la cual diseñamos nuestro transformador. Es decir, partimos de una potencia aparente y con esa potencia aparente vamos a calcular el número de espiras del primario, número de espiras del secundario, diámetro de las espiras del primario, diámetro de las espiras del secundario, las chapas magnéticas que hemos de colocar, la sección aparente del núcleo, todo esto. Bien, los pasos son los siguientes. El primer paso es calcular la sección del núcleo a partir de la potencia aparente. La sección del núcleo, expresada en centímetros cuadrados, es la raíz cuadrada de la potencia aparente. La potencia aparente, medida en voltiamperios, a partir de la potencia aparente obtenemos voltiamperios, obtenemos la sección que viene dada en centímetros cuadrados. Esta es una fórmula totalmente empírica. Una mejora de esta fórmula es aplicar aquí un factor de 1,1, que es lo que vamos a hacer nosotros. Es decir, la sección va a ser igual a 1,1 veces la raíz cuadrada de la potencia aparente. Si la potencia aparente la medimos en voltiamperios, la sección del núcleo, la sección del carrete, donde realizaremos nuestro bobinado, tendrá este valor. Bien, el segundo paso, partimos de unos datos, los voy a poner aquí arriba para que no sepamos bien lo que vamos a hacer. Partimos de unos datos que queremos conseguir. Una potencia aparente definida, que la medimos en voltiamperios. Queremos saber la tensión. Partimos de que queremos construir un transformador con una tensión en primario V1 y una tensión en secundario V2. Estos son los datos de partida. Tensión del primario, tensión del secundario y potencia aparente, como no puede ser de otra forma. Bien, una vez que conocemos la sección, ya la acabamos de calcular, esto nos permitirá elegir el carrete más adecuado. Calcularemos ahora la intensidad en el primario. I1 es igual, sabiendo que tenemos una potencia S, S1, la potencia es igual a la tensión por intensidad, la potencia aparente. Luego, la intensidad va a ser S1 partido de V1. S1 es igual a V1 por I1. ¿De acuerdo? De esta forma quedará definida la intensidad del primario en amperios. El paso tercero es calcular la intensidad del secundario. La intensidad del secundario, en principio, podríamos tener en cuenta que sería igual a la potencia, en el secundario la potencia aparente, partido de la tensión en el secundario. El problema que tenemos aquí, que hay unas pérdidas, que hemos estudiado que hay pérdidas en el hierro, pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el hierro sabemos que son por histéresis y por Foucault, y bueno, pues no podemos saber así directamente. Lo que se hace es lo siguiente: partiendo de la potencia aparente, aplicar aquí un factor correctivo, que es el rendimiento, y este rendimiento va en función de la potencia. Rendimiento en función de la potencia. ¿De dónde lo obtenemos este rendimiento? Acudimos a una tabla. Es decir, el rendimiento obviamente va a ser un número menor que 1,
Normalmente el rendimiento lo dan en tanto por cien, pero hay que pasarlo a tanto por uno. Es decir, si la potencia aparente, por ejemplo, son 100 voltiamperios, la potencia que nos entregará el secundario van a ser 90. Entonces el factor mu sería 0,9. 0,9 por 100 son 90. De esta forma calculamos el tercer paso, que es la intensidad en el secundario. Ya tenemos calculada la I/2, intensidad en el secundario. Antes de borrar la pizarra voy a anotar aquí los valores que vamos calculando. Sabemos la sección nominal, que es esta, en el primer paso. Sabemos la I/1, sabemos la I/2. Todos estos datos van partiendo de pasos del paso 1, del paso 2, del paso 3. Continuamos entonces. Bien, según vamos aplicando el método, vamos anotando aquí a la derecha los valores que ya son conocidos. En el primer paso calculábamos la sección del núcleo. En el segundo paso calculábamos la intensidad del primario. En el tercer paso la intensidad del secundario. Vamos a calcular ahora probablemente el paso más importante es este, el cuarto paso. El cuarto paso del método nos dice que los voltios por espira, este es un valor que coincide tanto primario como secundario. Es decir, los voltios que se generan, que hay de la diferencia de potencial en cada una de las espiras, da igual que sea primario que secundario. Va a ser un dato común, como no puede ser de otra forma. Están arrollados en el mismo carrete. Los voltios por el espira van a ser igual. Pensemos un poquito. ¿Por qué es esto? La fuerza electromotriz inducida, que es igual, menos la variación del flujo con respecto al tiempo. Esta es la ley de Faraday. Entonces, la variación del flujo, ¿el flujo de qué depende? Depende de la inducción y multiplicado por la sección. ¿La sección qué sección? La que hay que calcular en el paso número 1. Bien, la inducción depende de la chapa magnética y es un valor entre 1 Tesla y 1,5 Teslas. Normalmente esos son los valores que hay que tener en cuenta. Si bien lo que hay que hacer es ir al catálogo del fabricante de la chapa magnética, coger una chapa magnética de la mejor calidad, que sea de grano orientado, cero al silicio, grano orientado, y bueno, una vez que tenemos elegida la chapa, sabremos la inducción. Por la sección, ¿por qué más? Como la fuerza electromotriz depende de la variación del flujo con respecto al tiempo, un factor que mide esa velocidad de variación, ¿cuál es? La frecuencia. Por la frecuencia, que normalmente en el sistema eléctrico aquí en España es de 50 Hz. Y todo esto obviamente habrá que multiplicarlo por algún factor de proporcionalidad. Cuando expliqué esto a nivel de cálculo integral, vimos que, bueno, dependiendo cómo sea la configuración del sistema, pues habrá que aplicar un factor. El factor que se aplica es 4,44. Bien fácil de recordar. Y este es el paso cuarto. Paso cuarto, lo vamos a anotar aquí, sabremos los voltios por espira. Paso cuarto. El paso quinto también es importante, si bien es aplicar esto al bobinado primario y al secundario. ¿Cuál será el número de espiras en el primario y el número de espiras en el secundario? Bien, sabiendo los voltios que hay por espira en los bobinados y sabiendo la tensión que tenía aquí en el primario y la tensión del secundario, puedo deducir el número de espiras del primario, el N1, que será igual a los voltios del primario partido por los voltios por espira. Y el número de espiras del secundario va a ser V2 partido de los voltios por espira en el secundario. Este es el quinto paso. Entonces, anoto aquí lo que me ofrece el quinto paso. Me ofrecerá N1 y N2. Ya sé cuántas espiras debe tener el bobinado primario y cuántas espiras debe contener el bobinado secundario. En un paso posterior veremos que le vamos a aplicar un factor de corrección por las pérdidas que se dan en el corte. El paso es esto. He dicho que este N1
va a pasar a ser a un NS1 definitivo, por así decirlo, que va a ser el número de espiras que vamos a bobinar en la bobinadora. ¿A qué va a ser igual? A un factor de pérdidas en el cobre por NS1. Este factor va a ser mayor de la unidad. Es decir, si aquí me da, por ejemplo, es un suponer 300 espiras, en las definitivas va a ser algo mayor. ¿Por qué? Para prever las pérdidas que se den en el cobre. ¿Y de dónde obtengo? Bueno, NS1 definitiva y NS2 definitiva haría lo mismo. Es igual a un factor, este mismo factor es, por NS2. ¿Y de dónde saco este factor? Este factor, igual que hemos hecho antes, se obtiene empíricamente a través de una tabla. Es decir, hay que tener presente una tabla y este factor va en función de la potencia aparente. Lo tenemos en cualquier libro, cualquier prontuario de cálculo de transformadores. Es decir, el factor de pérdidas en el cobre para el cálculo del número de espiral definitivo se obtiene a partir de la potencia aparente en prontuario. Ya tengo el paso 6. Ya sé cuántas espiras he de bobinar en ambos bobinados. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente paso, que es el séptimo. ¿Qué hacer si yo le digo a un operario, bobina 300 espiras en el primario y 120 en el secundario? Bueno, la pregunta que me hará, ¿de qué carrete? ¿De qué diámetro de hilo? No olvidemos que el hilo esmaltado se mide se elige en función del diámetro. No es como en instalaciones eléctricas que va en función de la sección en milímetros cuadrados. Se mide en función del diámetro en milímetros. Bien, pues bueno, para saber este paso, tanto en el primario como en el secundario, lo que se hace es sabemos la intensidad que va a circular por el primario, la intensidad por el secundario. Entonces, calculamos en primera instancia la S1, sección del primario, que va a ser igual a la intensidad del primario partido de la densidad de corriente. Y esta densidad de corriente es la tercera vez que utilizamos tablas. La densidad de corriente viene en función de la potencia aparente. Es un valor que oscila alrededor de 3 amperios milímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, la sección del hilo del primario, la intensidad, partido de la densidad de corriente. Si aquí tengo, por ejemplo, 10 amperios y aquí son 2 amperios por milímetro cuadrado, necesitaría 5 milímetros cuadrados. Bien, la sección del secundario se hace lo mismo. I sub 2 partido J, que depende de S. Esta J y esta son la misma, da igual que sea el primario que el secundario. ¿De acuerdo? El paso 8 consiste en lo siguiente. Partiendo de la sección del conductor, se trata de elegir el diámetro. Esto más que electricidad es matemáticas. ¿Cuál es la sección? La sección de un conductor que tiene un diámetro, tenemos un diámetro D y esto es una sección. La sección es pi por d al cuadrado partido de 4. De aquí despejamos d, será igual a 4s partido de pi raíz cuadrada. 4 por s partido de pi raíz cuadrada. Tanto para el primario lo calcularemos tanto para el primario como para el secundario, es decir, S es 1, D sub 1 y S sub 2, pues lo propio. Perdón, D sub 2 es igual a raíz de 4S2 partido de pi. De esta forma, anotamos aquí 6, 7, bueno, el paso 7 y el 8 en realidad conducen a lo mismo, a calcular el diámetro del hilo. Entonces, 7 y 8 definimos el diámetro del hilo del primario y diámetro del secundario. Bueno, ya tenemos calculado prácticamente todo. Sabemos el número de espiras, su sección, su diámetro, tanto del bobinado primario como del secundario. Sabemos la sección del núcleo acorazado. Ahora vamos a calcular las chapas magnéticas. Paso 9. El paso 9
consiste en calcular la sección real de lo que va a ser el carrete, donde vamos a bobinar tanto primario como secundario. Es igual a la sección nominal partido por un factor que se llama factor de apilamiento. El factor de apilamiento es un número menor que la unidad. Es un número menor que la unidad, algo menor que la unidad, con lo cual la sección real va a ser algo mayor que la sección nominal. ¿A qué se debe esto? Sabemos que las chapas magnéticas deben estar aisladas entre ellas mediante un barniz. Ese barniz impide la conducción del campo magnético, por lo tanto, lo que nos interesa es que esta sección nominal la tengamos. Como hay parte que no conduce, que es la parte que contiene barniz, pues amplificamos. Este caso AP se obtiene, igual que en otras circunstancias, en función de la potencia aparente. Y es a partir de una tabla. Entonces, de esta forma conoceríamos la sección real. El paso siguiente sería acudir a un catálogo de carretes comerciales y, si este es el carrete, esta es la sección, ya la sección real, este es el carrete, aquí vamos a bobinar, aquí tienen para las entradas y salidas tanto del primario como del secundario, o salidas intermedias, ya veremos, estamos calculando el caso más elemental. Bien, pues esta sección la vamos a llamar H, alto y ancho. Esta sección se debe aproximar a la real. S real debe ser el inmediato superior que encontramos a estos dos valores. Lo ideal es que sería igual a raíz cuadrada de A. Es posible que no encontremos con raíz cuadrada de A de carretes comerciales la sección real. Si despejamos de aquí, aquí me he colado yo, la sección real sería igual a cuadrado. Entonces, A es igual a raíz de la sección real. La sección real, que la acabamos de calcular en el paso 9, de aquí despejaríamos el ancho. Bien, cogemos el que más se aproxime, el ancho nominal que más se aproxime. Y después multiplicamos el ancho por el alto para que nos dé aproximadamente la sección real. De tal manera que despejaríamos el alto, va a ser igual a la sección real partido del ancho elegido. Lo que conviene es que este ancho y este alto sean lo más uniforme posible, lo más parecido. Que no me quede un rectángulo para que nos entendamos así. Que sea prácticamente un cuadrado esto. De esta forma, entre el paso 9 y el paso 10, calcularíamos, lo anoto aquí, entre el paso 9 y el paso 10, calculamos la sección real y en concreto el ancho y alto del carrete. Nos falta calcular el último paso, que es el número de chapas magnéticas. Lo voy a hacer aquí ya. El número de chapas magnéticas, el paso 11 y final. Ya sabemos que aquí se insertan chapas de esta forma, chapas que se llaman modelo EI. Esta sección es doble que estas laterales y aquí dentro es donde se monta nuestro carrete. Aquí. Voy a dejar un poquito mejor. Aquí es donde montaríamos nuestro carrete. Aquí estarían los hilos de nuestros bobinados. El de mayor tensión es el interior. Siempre. Mayor número de espiras, el interior. Bien. En un transformador de distribución coincide con el primario. El paso 11 hemos dicho que es el número de chapas. El número de chapas magnéticas, ¿a qué va a ser igual? Pues al alto que tenga dividido el espesor unitario de cada chapa. Voy al catálogo del fabricante y veo el número de chapas que se necesita. De esta forma hemos visto a través de 11 pasos, bueno, el 11 sería, el paso 11, ya casi no cabe aquí, sería el número de chapas. Sabemos
habría que hacer un dibujo en AutoCAD, pues que reflejaría cómo entran un alzado y una planta, de cómo va a quedar el carrete junto con las chapas, acotado en estos últimos pasos. 9, 10 y 11 es casi más que de electricidad, es de geometría. Bien, de esta forma sabemos las chapas a utilizar, el diámetro y número de espiras del primario, diámetro y número de espiras del secundario. No olvidemos que este método es empírico y que necesitamos 4 tablas que hay que tenerlas muy presentes de catálogo de chapas magnéticas de fabricantes y bueno, de todos los parámetros que se han elegido en función de la potencia